Estamos en un punto crucial de la revelación porque estamos intentando considerar cómo funciona para nosotros la doctrina del Evangelio aplicada a nuestra salvación. La doctrina del Evangelio es una doctrina basada en dos puntos esenciales. Toda la carta del apóstol Pablo a los Gálatas lo intentó y espero que esté claro en tu corazón. El Evangelio tiene dos partes nada más. Una que nos dice que el Señor Jesucristo se entregó voluntariamente por nosotros y la segunda que este acto nos libra del presente siglo malo. O sea que nos aparta. El Evangelio es un poder que nos aparta. El término que se usa en el Nuevo Testamento es santifica. ¿Qué significa que nos santifica? Una sola cosa, porque santo es apartado. Por lo tanto, el acto de santificar es mantenernos apartados. ¿Pero de qué? Del pecado. El Evangelio logra apartarnos del pecado. Juan le diría a la iglesia de una manera muy ruda realmente que el que peca no ha conocido a Dios. Ups. No, el hombre peca porque es débil. No, el hombre peca porque no conoce a Dios. Es otro problema. Por lo tanto, ¿cómo se aplica esa doctrina a mi vida personal? Bueno, de eso trata la carta a los Efesios. Hablamos de la parte de Dios, esa es la parte de Dios. ¿Y nuestra parte? Bueno, estamos hablando del llamamiento a un pacto. ¿Cómo se aplica la salvación a tu alma si querés ser parte del pacto? Ahora, esa es una pregunta que tenés que hacerte. Y como es de índole existencial, es una pregunta que necesitas hacerte diariamente, ya que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No es una cosa del pasado, es un asunto de hoy. ¿Cómo me siento hoy con el Señor? Dice Efesios 4, 17 en adelante. Es muy extenso esta parte, así que lo vamos a tener que hacer en varias partes. Lo tengo dividido en tres partes, o sea que nos va a llevar un ratito. 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Señalen eso. Entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Y lamentablemente estamos hablando de esto esta mañana. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjense que no está en plural, está en singular. Toda clase de impureza, no impurezas. Y ahora vamos a tratar de entender por qué. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros vivimos en esa verdad, supuestamente.
Y aparece algo totalmente complicado, porque dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es mucho, es demasiado para ponerlo a trabajar en un pensamiento corrido en un sermón. Es importante que destaquemos por lo menos 3 ideas principales, las que vamos a usar esta mañana. Me gustaría dividir esto en 3 ideas principales para mantener un poco el orden de la mente. La primera cosa que el apóstol nos llama es un requerimiento que atañe a tu forma de pensar. Estamos ante un requerimiento que atañe a tu forma de pensar. Me resulta muy complicado esto porque cada uno de nosotros esta mañana tiene una manera de pensar. Yo sé que el Evangelio nos llama a que unamos nuestros pensamientos, pero es difícil eso, hermanos, porque los pensamientos están gobernados por la razón. Los pensamientos, bíblicamente hablando, son gobernados por la razón. Fíjense en lo que le pasa a las personas que andan en la vanidad de su mente. Dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Sus pensamientos son oscuros, malintencionados. Es muy difícil tratar con personas que sus pensamientos están malintencionados. Segunda de Timoteo 3, recuerdan, les pedí que se memorizaran la lista que el apóstol Pablo nos llama la atención respecto a los tiempos peligrosos que nos van a tocar vivir. Y se dieron cuenta de la lista, ¿no? Y que yo debo ser consciente de mirar el comportamiento de una persona, porque el comportamiento revela los pensamientos. No estamos hablando de hacer juicio, estamos hablando de fijarnos cómo funciona el comportamiento de una persona, porque eso revela sus pensamientos. Tu comportamiento revela tus pensamientos. Por mucho tiempo, y les digo de verdad, me llevó comer cómo se traduce bien y mal en el mundo del Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento bien y mal parece un concepto, pero en la revelación de Dios, especialmente en los profetas, bien y mal es un comportamiento. ¿Dónde y con quién estás? Y eso revela si lo que estás haciendo está bien o está mal. Posiblemente el lugar donde estás está bien, pero las personas que están no. Posiblemente las personas con que estás está bien, pero el lugar no.
En el libro de los Hechos ocurre algo sumamente complicado. Recuerdan lo que pasa con el centurión, ¿verdad? Cornelio. ¿Recuerdan el nombre de Cornelio? Un hombre piadoso que oraba y ofrendaba y hacía, dice la palabra, cosas realmente buenas. Y se le revela que llame a alguien llamado Pedro para que venga a hablar con ellos. Y Pedro sabe en su corazón que los judíos verdaderos, o los que practicaban el judaísmo, no entraban en casas de gentiles. Por eso fue tan sucia la muerte del Señor Jesucristo, porque los fariseos entraron en la noche al pretorio. O sea que rompieron sus propias reglas para matar a Jesús. Porque estaba prohibido que un judío estuviera en la casa de un gentil, de un incircunciso, de alguien que era considerado, según ellos, un perro, un animal. Y Pedro tiene problemas, porque si yo no entro en casa de gentiles, no entro en casas de incircuncisos. ¿Qué es lo que tenía Pedro clavado en la cabeza que nosotros deberíamos considerar? Que continuamente tiene que haber un nivel de igualdad entre dónde y con quién estoy. O tengo que hacer juicio propio de qué es bueno y qué es malo. Oh, pero Jesucristo entró a lugares donde no debía entrar. Sí, es cierto. Pero para enfrentar el mal que había. Ah, esa parte no la omitimos. Si yo voy a un lugar donde no debo estar, mi presencia tiene que ser una piedra en el zapato. Algo que la gente no quiere ni está dispuesto a escuchar de vos. Ahora, hermanos, esto es un problema que atañe a nuestros pensamientos. Jesucristo ya hizo su parte al entregarse por mis pecados y ofrecerme la posibilidad de sacarme del presente siglo malo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder entrar en el pacto? Bueno, esto atañe a tus pensamientos, a tu manera de pensar, a mi manera de pensar, a la forma que yo razono y desarrollo mi entendimiento. Satanás nos ha arrinconado y es una realidad que no se puede negar, porque en los postreros tiempos está lleno de personas que ignoran voluntariamente. ¿Por qué están proliferando por todos lados maestros que lo que dice es disparatado? Han crecido apóstoles y profetas como yuyo malo por todos lados. Y la gente no tiene el poder de resistirlos. Los apóstoles fueron 12 y se murieron todos hace 2000 años. No queda ningún apóstol más. El ministerio apostolar terminó y está puesto delante de nuestros ojos por el poder del Espíritu Santo. Pablo fue el último apóstol elegido. ¿Qué hacen todos estos apóstoles por todos lados? No sé, mintiendo.
descaradamente. Es una mentira descarada. ¿Por qué la gente los acepta? Por ignorancia, pura ignorancia. Alguien que se llama apóstol a sí mismo ya es un falso maestro. Solo por eso. Pero eso tiene que pasar en mis pensamientos. Eso tiene que pasar, eso atañe a tu manera de pensar. El pacto comienza con el desarrollo de tu entendimiento. Porque el pecado quiere que dejes de entender. Que tu entendimiento se ensombrezca. El término que tradujeron acá, entenebrecido. ¿Saben lo que es entenebrecido? Es la oscuridad de la tormenta en el medio del día, que se apaga aparentemente el sol y estamos en una especie de atardecer creado por la tormenta. O sea que lo que viene es malo. ¿Vieron cuando vienen esas nubes negras? Viví un año en Kansas. Y la gente de Kansas decía, cuando vea las nubes negras muy bajitas, corre para el sótano, porque vienen tornados. Se apaga la luz del día, se entenebrece. Parece que hay luz, pero lo que queda de luz es a causa de una tormenta. Eso es cuando el entendimiento no funciona, dice el apóstol Pablo. Lo que viene es terrible. Porque el pecador no sabe, no quiere, decidió voluntariamente no darle peso a las consecuencias de lo que va a hacer. Simplemente lo hace. No le importa si lastima, si le hace doler el corazón a otra persona. No le importa si destruye, no le interesa. Su entendimiento ha dejado de funcionar. Va a hacerlo porque va a hacerlo. Pero ¿no tenés un poquito de amor? No. La deslealtad es un momento, una señal complicada para los tiempos peligrosos que vienen. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es complicado cruzarse con gente en pecado, porque no miden las consecuencias. Van a hacer lo que tienen que hacer, no importa a quién lastimen. ¿Cuál es la solución? Es complicada la solución porque la persona que no está entendiendo tenés que evitarla. No confrontarla, evitarla. Parece que contradice la realidad del Evangelio, pero no la contradice. Porque esta gente decidió quedarse en la oscuridad. La luz vino a ellos, pero ellos amaron más la oscuridad. Permanecen en sus malas obras. Bueno, lo primero que debo hacer es entenderlo. Esto atañe a tu mente. Primera cosa. La segunda cosa, la sensibilidad. La segunda idea que quiero poner a trabajar. Cuando una persona pierde la sensibilidad, también pierde grados de conciencia. Cuando una persona pierde la sensibilidad, también pierde en grados de conciencia. ¿Cómo funciona esto? Porque en la escritura sensibilidad y conciencia lo ponen de la mano.
Una vez que se alejan de Dios por ignorancia, porque están duros en su corazón, viene algo terrible. Pierden la sensibilidad. ¿De qué está hablando el Espíritu Santo? Porque usa palabras complicadas como sensibilidad. La sensibilidad es el cariño natural. La sensibilidad es el cariño natural por la relación que formaste. Toda relación que formamos tiene un cariño natural. Toda relación que formaste tiene un cariño natural. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus sobrinos, tus hermanos. O sea, eso es una relación que formé y que está manejada por la sensibilidad o el cariño natural. Entiendan, cuando lean el término sensibilidad, el Espíritu Santo se está refiriendo al cariño natural. Pero dice que esto se pierde en el pecado, ¿eh? Que la sensibilidad se pierde. O sea que el cariño natural desaparece. Esto es grave, porque es una noción de los tiempos. El amor se enfría y se multiplica la maldad. Es una profecía. ¿Por qué se multiplica la maldad? Porque el cariño natural se fue. La profecía es hijos denunciando a sus padres, padres denunciando a sus hijos, la nuera contra la suegra, un relajo. Se pudrió todo. Se lo digo en uruguayo, se pudrió todo, se pudrió. Los hermanos ya no se comportan como hermanos. No sé, uno espera un cariño natural de la persona con que me crié. No, no está. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó mi hermano cuando jugábamos juntos? ¿Se olvidó? Que lo defendía cuando estaba en la escuela. ¿Se olvidó? Que veníamos de la escuela de la mano juntos hasta que llegábamos a casa. ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? No, perdió su sensibilidad. Se deshizo del cariño natural. ¿Qué pasa cuando una persona se deshace de su cariño natural? Su conciencia no está andando. Son los tiempos, hermanos. Son los tiempos. Esto se está agravando con el tiempo. Cuando una persona borra el cariño natural en la relación, hay un problema. Aparecen otros problemas. Es la lascivia, es la impureza,
No crean que estos términos son solamente de índole sexual, como algunos piensan, porque usa la palabra lascivia. Pero la lascivia es una obra de la carne, ¿recuerdan? Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué significa lascivia? La lascivia es un término complicadísimo porque tiene que ver con la elección que el hombre hace entre el cariño y los intereses. A eso se conoce el término lascivia. La lascivia se aplica a todas las actividades humanas donde el hombre rechaza el cariño para establecer la relación sobre intereses. ¿Le suena particular? ¿Le suena familiar? Porque a mí me suena muy familiar. ¿Qué pasa con el cariño natural? No existe. ¿Qué existe ahora? ¿Qué tenés? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo tener de vos? Nada. Chao. ¿Y el cariño? No existe. El término para cariño es sensibilidad. Bueno, por eso entendemos de la escritura que una vez que perdemos sensibilidad, la actividad de la conciencia termina. ¿Por qué? Porque lo que hace se vuelve impuro. No dice impurezas, dice impureza. ¿Se dieron cuenta? Para cometer con avidez toda clase de impurezas, debería decir, pero no dice impurezas, dice impureza en singular. Está hablando de una particularidad, que lo que hace siempre es malo, aunque lo quiera hacer para ser bueno. Como falta el cariño de la sensibilidad, solamente mira el interés, y como mira el interés, lo que hace es impuro. Si el hombre basa sus decisiones en sus intereses, lo que hace siempre es impuro. Porque nos tienen que mentir, nos tienen que engañar. Se convierte en un actor. Nos muestra una cara que no es cierta. Si no, guardaría su sensibilidad. Satanás ha quebrado todo esto, hermanos. Los hombres están obedeciendo a Satanás, no a Dios. Están ajenos de la vida de Dios, dice el Espíritu Santo. ¿Qué entendió el apóstol que yo también puedo entender? Bueno, posiblemente sea doloroso, pero por ser doloroso no quiere decir que sea mentira. Necesito un cariño especial para mi esposa, para mis hijos, para mis hermanos. Tengo que saber que mis acciones pueden lastimar el corazón de las personas que digo amar. Por lo tanto, tengo que cuidar mis decisiones. Sé que hay cosas que haría que lastimarían a Marianela. Bueno, entonces, ¿por qué las haces anyway? Si sabes que la lastiman. Sensibilidad. Realmente no estoy pensando en el cariño a Marinela, estoy pensando en qué puedo sacar a Marinela, qué puede darme, cómo puedo usarla. Lascivia. Por lo tanto, mis acciones serían todas impuras. Bueno, comienzo a entender lo que está pasando en nuestra sociedad y lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Perdiste el cariño natural? Sí.
¿No te importa el dolor que vas a provocar? No. Pero mirá que vas a provocar un dolor profundo. Bueno, a ver cómo lo arreglan, porque yo tengo que hacer mis cosas. No, todos tienen que hacer sus cosas, hermano. Pero no tenemos un poquito de sensibilidad. ¿No te duele cómo van a sentir los que amás? No. Bueno, estamos en problemas. Porque entonces estamos hablando de un problema de conciencia, que es el único lugar donde el hombre le puede responder a Dios. ¿Cómo sabemos? Bueno, lo que dice el Espíritu Santo, que nosotros no aprendimos así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Bueno, entramos en una fase complicada, porque la conciencia, y entendamos bien esto, es un problema de doctrina. La conciencia se educa. La conciencia se educa. El hombre interior que llevas, tu ser espiritual, necesita ser educado, enseñado, corregido. Primero que nada, el apóstol dice que nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Bueno, ¿por qué usa la palabra Cristo y no usa la palabra Jesús? O la combinación de palabras que le encanta al apóstol Pablo, que es Jesucristo. Pablo es el autor del término Jesucristo. Une los dos conceptos profundos de la salvación del hombre en uno. Pero acá lo separa. Dice que nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Bueno, Cristo es el que murió por nosotros y el que en su poder nos separa del presente siglo malo. Cristo. La acción mesiánica, el acto de sacrificio. No sé cuántos han leído Hechos, pero Hechos es un libro sumamente importante para la doctrina. Porque es en Hechos donde encontramos lo que el apóstol Pablo trata de enseñarnos. Que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, predica el apóstol Pedro en ese momento, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Repetimos? A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, acusando a los judíos, aunque digan que el Evangelio es antisemita. Los judíos mataron a Jesús. Lo lamento, es un problema histórico. A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pablo dice, no, vamos a entender acá lo que está pasando. Primero, nosotros en esta mañana somos espiritualmente lo que somos gracias a Cristo, al sacrificio, a la sangre derramada en la cruz. ¿Quién sos esta mañana? Necesitas responder eso. ¿Quién sos?
Pero no a mí, ¿eh? Esto es un asunto con Dios. Esto es un asunto con el Señor. ¿Quién sos delante del Señor? Bueno, tengo que tomar referencia a Cristo. Porque lo que soy es un evento nacido de la gracia, de la redención en la cruz. Cuando yo pienso en mi salvación, necesito pensar en Jesús crucificado por mi causa. Y cuando pensás en Jesús crucificado, como enseña el apóstol Pablo, como el Espíritu Santo nos dejó, cuando pensás en Jesús crucificado, entonces entendés que tenés que parar de pecar. Pará de pecar. No seas parte con los pecadores. Tenemos una tarea que es muy complicada, que es la denuncia del pecado con nuestra vida. Eso hemos aprendido nosotros de Cristo, el sacrificio por la verdad. No son muchas las personas que quieren sacrificarse por la verdad. La verdad nos lleva a la denuncia y la denuncia nos deja solos. Es complicado, pero ahí tenemos al Señor Jesucristo solo en la cruz. Es una figura patética, ¿no? Después de todo el bien que hizo Jesús, solo en una cruz. ¿Cómo? Bueno, esto es lo que nosotros aprendimos de Cristo. Que tenemos la capacidad de entregar nuestra vida para abandonar el pecado. Vos tenés esa capacidad, yo tengo esa capacidad, cada ser humano tiene esa capacidad si quiere explotarla, si quiere. Entiendo que la mayoría de los asistentes a la iglesia decidieron no hacerlo. Prefieren un catolicismo arreglado de evangelicalismo. Y han sincronizado cosas que no se deberían sincronizar. Cambiaron el confesionario por un altar. Vienen y se confiesan todos los domingos. Pará de hacer eso, eso no está bien. ¿Qué clase de sensibilidad tenés? Que haces cosas contra el Señor y después pedís perdón. Perdón de lo que haces mal, voluntariamente, que es un juego. No, se llama lascivia. Pero guachamos, porque la lascivia es resultado de la falta de sensibilidad. Hermanos, escuchen bien. La lascivia es parte de la pérdida de sensibilidad. O sea que tu conciencia no está andando. No te importa cómo sufren los que están a tu lado por lo que haces, y eso es malo. Ahora, versículo 21, la peor parte de lo que estamos diciendo. Llega a la peor parte, porque está puesta sobre potencial. Sí, tal vez, quizás. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. No, no es que el asunto es Cristo.
No, sí, el asunto es Cristo, pero Cristo tiene un comportamiento, no solamente una obra. ¿Cristo murió por nosotros en la cruz? Sí, indudable. ¿Cómo vamos a discutir esa locura? Sí, pero ese Cristo clavado en la cruz también tuvo un comportamiento. ¿Cuál es la figura? Jesús. Nosotros somos seguidores de Jesús. Ese es el llamado de Jesús a todos los salvos, que sigan a Jesús. ¿Por qué a Jesús? Porque está hablando de nuestras capacidades humanas. El que fue puesto en la cruz, que se convierte en nuestro Cristo, se llamaba Jesús de Nazaret. Hermanos, entendamos. El que fue puesto en la cruz se llamaba Jesús de Nazaret. Su muerte en sacrificio lo convierte en Cristo. Pero hermanos, Él tiene una vida de todos los días de la cual yo debo aprender. La conciencia se educa, realmente. No podemos vivir nuestra vida ajenos al ejemplo de Jesús. No puedes hacerlo. Si nos salimos del ejemplo de Jesús, nos salimos de Dios. Quiero ser bien claro en esto. Para mí esto es definitivo en la doctrina. El hombre que no es capaz de imitar a Cristo se tiene que salir de Dios. ¿Hay confusión en las iglesias? Sí, es un relajo de dimensiones diabólicas. Las confusiones son, no sé, un desastre. Personas en adulterio creen que pueden ir a alabar a Dios y vivir en adulterio. Es una maldición del diablo. Ladrones, mentirosos, no, está todo bien, pedimos perdón y mañana volvemos a lo mismo. La iglesia está llena de adulterio, hermanos. La iglesia está llena de adulterio. Ladrones, personas que se roban sus primicias. ¿Cuántos? Le digo a la iglesia nazarena, más del 80% de la membresía nazareno, reconocido por la iglesia. Y se sientan en la iglesia a esperar que, si son ladrones, sí, es gente dominada por la lascivia, gobernada por la lascivia. Están esperando a ver qué van a sacar. Recapitulemos. Yo necesito educar mi conciencia para que funcione. Y la conciencia se educa a través de la vida de Jesús. Algo que las personas rechazan rotundamente. Rechazan la enseñanza de Jesús. Con un agravante. Creo que la estupidez no los deja razonar. Jesús es el único camino al Padre. Eso es un agravante. Jesús es el único camino al Padre. O vamos por Él, o no hay lugar por donde entrar.
Manténganlo en su corazón, hermanos. Regresen a la lectura. Regresen. No sé cómo está su día, pero regresen a lo que hemos leído. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron con avidez para cometer toda clase de impureza. Pero nosotros no aprendimos así a Cristo. Si le hemos oído, si hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vamos a ver. Padre, te rogamos especialmente esta mañana que nos permitas mantener nuestros corazones abiertos. No hay ningún ser humano capaz de convencernos. Necesitamos llegar ante la Escritura y entender lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Permite, Señor, que este tu día también sea un día de reflexión, un día que podemos tranquilizar nuestros pensamientos y entender quiénes somos, no delante de los hombres, sino delante de tu presencia. Bendice, Padre, cada uno de mis hermanos aquí reunidos, que el poder de tu Espíritu Santo proteja nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras vidas. Por Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es el día del Señor. Terminamos su día aquí en su casa a las 6. Pasen un buen día. Que el Señor les bendiga.